Yo sabía que tenía hijos que me necesitaban, pero no podía. Pero hablar de la muerte era algo que me costaba un montón. Después me enteré que se lo decía a todas. Vos te tenés que levantar porque tenés hijos que te necesitan. Otro quiebre importante de mi vida cuando esta amiga desaparece. Mi historia de amor me demostró que se puede retroceder muchas veces. Vos naciste para ser libre. El dolor me afectó el ego. Sí, que algunas veces la libertad tiene un precio. ¿Qué es Magana? ¿Por qué elegimos ese nombre? Magana significa magia, significa maga, contiene la palabra gana, contiene el ma de Marcela, el na de Natalia. Y me encantó eso porque además Natalia es mi segundo nombre. Nunca lo usé, nunca me sentí identificada con ese nombre. Me podrían llamar no sé cuántas veces en la calle por el nombre de Natalia, que yo nunca me iba a dar vuelta, porque nunca me sentí identificada. Sin embargo, en algún momento empecé a valorar a mis ancestros y Natalia era el nombre de mi bisabuela, con lo cual empecé en algún momento a querer usarlo en algún lado, ¿no? Así que Magana se compone de esas sílabas importantes. Pero algunos me preguntan, ¿Magana es tu nombre? No, mi nombre es Marcela, ¿no? Y en algún momento decía, Magana es un sitio. La verdad que Magana es un verbo, es una acción, es la capacidad de generar progreso, de generar cambios, transformaciones. Es un todo. Y antes de Magana, Marcela era una mujer que pasó por diferentes etapas. Hace mucho, allá por mi infancia en Pilar, ahí me crié en Pilar. Era una chica que hacía mucha introspección, era bastante solitaria, tenía muchos amigos, pero pasaba mucho tiempo sola, porque soy hija única, entonces al no tener hermanos y vivir en un lugar que era bastante campo o un lugar bastante pueblo, con pocas casas, entonces no tenía tantos amigos y me crié bastante sola, así que tenía mucho tiempo para pensar, para escribir. Siempre me gustó mucho escribir. Mi mamá, mi papá y yo éramos inseparables, éramos una especie de los tres mosqueteros, una cosa así. Yo me crié muy pegada a ellos y eso, muy pendiente de mi interior. Llegué a pensar muchas veces que somos alma más que cuerpo. Desde muy chica pensaba mucho en el interior más que en lo externo, no le daba tanta bola a lo externo. De hecho, cuando mis amigas se arreglaban, se maquillaban, yo también lo hacía, pero para mí no era importante para nada. No lo era ni lo es tampoco ahora. O sea, yo siempre me vestía así nomás. De hecho, mi mamá siempre me decía, vos te vestís porque hay que vestirse nomás, porque yo nunca combiné los colores, era para vestirme y sigo siendo de igual. O sea, no combino un color, pero ni por casualidad, no me importa tampoco, realmente. Y el pelo, o sea, nunca, no, ir a la peluquería de grande, ahora sí, pero alguien me dijo una vez, vos, Marce, sos despeinada. No estás despeinada, sos despeinada. Me encantó eso, creo que yo soy despeinada. Siempre me interesaron mucho las personas, pero no me daba cuenta de que era por ahí. O sea, cuando fui adolescente, cuando terminé el secundario, empecé a estudiar psicología, no terminé la carrera, directamente no la empecé, quiero decir, hice el ciclo básico y arranqué, pero porque me interesó siempre mucho la gente, su interior. Sin embargo, si me pongo a pensar, creo que todo lo que hice en todas las etapas tuvo que ver con las personas, con el vínculo con el otro. Desde el momento en que me interesó la psicología hasta cuando decidí estudiar para ser maestra, el contacto con los niños fue maravilloso
y ahora como coach ontológica creo que es lo más hermoso que pude haber elegido. Es muy loco porque yo siempre fui muy observadora de la realidad, de las cosas, pero al mismo tiempo siempre fui hiper distraída. Entonces, me concentraba en lo que realmente me interesaba, pero también era un divague mi vida. Si hubiese sido hoy que hay muchas personas que dicen que tienen TDA, hubiera pensado que tenía TDA, porque realmente estaba en las nubes permanentemente. Las anécdotas sobre mis distracciones son juntarse con amigos, siempre fue recordar todas mis cosas, mis distracciones, era tremenda, hasta que tuve mis hijos. Ahí empecé a poner atención porque les podía pasar algo si yo no estaba atenta. Entonces ahí me volví mucho más atenta. Pero porque lo mío iba por dentro, no por fuera. Entonces ponía atención solamente a las cosas que a mí me interesaban. En algún momento empecé a hacer algunos cambios relacionados con el tipo de vida que llevaba, ¿no? Estoy hablando que era muy chica, tenía 17 años, 18 años, y lo primero que hice fue decidir no comer más carne. Me hice vegetariana, porque mi viejo también se había hecho vegetariano, y porque yo venía de una familia en donde había gente que no consumía carne, que eran naturistas. Entonces empecé con esa onda que en esa época no era como ahora, que ahora hay mucha gente que es vegetariana, vegana. Veganos no existían prácticamente, creo que no existían. Vegetarianos había pocos, y ser vegetariano era un embole porque no te invitaban a ningún lado. Si te invitaban te comían la comida, porque yo me llevaba la comida y me comían lo mío. Y después ahora cuando veo los videos de Capusotto me muero de risa. Ese video del vegetariano que se enloquece el vegetariano y empieza a romper todo, me muero de risa porque era un poco así. Ahora es más común. Pero así empecé a darme cuenta que había otro tipo de vida. Después me fui a vivir a Villa Gesell, porque mis papás se fueron a vivir ahí. Era más grande, tenía 20 años más o menos, y me fui a vivir a Gesell. Mi mamá puso una dietética ahí sobre la avenida Buenos Aires, y yo trabajaba con ellos, y ahí es donde empecé a descubrir no solamente lo que se relacionaba con la comida natural, que me encantó, sino que además empecé a aprender sobre meditación, sobre terapias alternativas, sobre lo que se llamaba New Age. Hoy no me gusta para nada ese término, pero en esa época New Age abarcaba todo lo que fuera diferente, todo lo que iba por otro lugar no convencional, y a mí me copó muchísimo todo eso. Todo eso lo fui aprendiendo, pero lo dejé ahí archivado para empezar a usar muchos años después. Estudié para ser maestra, me recibí de maestra. Me acuerdo que en Gesell viví experiencias divinas en donde iba a dar clases en escuelas había escuelas tipo rural, no eran tipo rural, pero era donde había chicos con algunas carencias económicas, y iba en bicicleta todos los días y volvía llena de flores. Era divino ver cómo los chicos te regalaban cosas lindas así de naturales, de la naturaleza. Hermosa época. Estaba tan conectada con todo lo que era el interior, la New Age, la meditación y todas estas cosas, las terapias alternativas, que no le daba, como nunca le había dado bolilla a lo que era estético, lo que para mí era superficial, lo estético. Entonces, hasta que me topé con un libro que es Usted puede sanar su vida, de Louise Hay, y empecé a aprender que el cuerpo habla, que las emociones, todas las enfermedades, las dolencias, los síntomas comienzan en las emociones. Entonces ahí empecé a aprender que el cuerpo te dice exactamente lo que siente. Y empecé a entender que no solamente somos alma, sino que también somos cuerpo. Y ahí conecté interior con exterior. Hoy a eso se le llama bio-neuroemoción, ¿no?
está como en auge y buenísimo que sea así porque realmente nos muestra, la bioneuroemoción nos muestra que somos cuerpo, pero que principalmente somos emoción. La meditación fue fantástica, yo aprendí sola a meditar, hice muchos cursos también, pero también aprendí mucho porque en Gesell, que es donde empecé, incursioné en todo esto, el ambiente natural era propicio para eso. Yo me metía en el bosque ahí en Gesell y me sentaba a meditar y era fantástico, la conexión con la naturaleza, la conexión conmigo misma, con mi interior, y la conexión era algo maravilloso, que después pude empezar a mostrar a otros, a enseñar a otros. Realmente cuando di talleres de meditación fue genial porque lo enseñé, entre comillas. Creo que la meditación es una técnica y le mostré a muchas personas que la meditación es una técnica para emplearla en todo, no en lo espiritual necesariamente. La mayoría de las personas que enseñan meditación lo enseñan desde lo espiritual, cosa que no me parece que esté mal. Pero a mí me gusta mostrar que meditar es una técnica de conexión con el interior. Siempre me gustó mucho la filosofía también. Y hace poco escuchaba a un coach que decía que la filosofía es salir del asombro. Y asombro significa sin sombra. Es decir, que filosofar es salir de las sombras y poner a la luz o iluminar el conocimiento, ¿no? Iluminar lo que uno quiere conocer. Yo a mis consultantes les digo, cuando llegan a las consultas, lo primero que les digo es como entrar, cuando recién empezás una sesión, es como entrar a un lugar que está con la luz apagada. Uno conoce más o menos, si es tu casa, sabés dónde están las cosas, aunque esté la luz apagada. Pero cuando encendés la luz, empezás a descubrir cosas que no recordabas que las tenías. Entonces, las sesiones de coach son darle luz a esas sombras que hay en tu vida. Creo que el coach te ayuda a esto, a iluminar las zonas que están en sombra. Y la filosofía es algo que nos saca de las sombras y nos lleva al asombro. La filosofía no debe o no debería estar solamente en manos de los filósofos, ¿no? No debería ser solo para los filósofos, sino debería ser para todos. Los niños son grandes filósofos y creo que poder filosofar todos nos ayudaría a poder comprender un poco más la realidad. Esto es lo que hacemos los coaches también. Ayudamos a que las personas descubran sus realidades. No les mostramos la realidad, solamente les ponemos un poquitito de luz en el camino. El amor es algo maravilloso. Para mí el amor es una energía. Es una energía que te expande y hay muchas maneras de concebir el amor, pero siempre desde la energía. Yo de chica era una niña enamoradiza, muy enamoradiza, y de grande, de joven, de adolescente, digamos, también. Pero después el amor apareció cuando tenía 25 años. Me enamoré de David, que es mi compañero de vida, y ahí entendí lo que es el verdadero amor, ¿no? Porque primero uno quiere repetir la experiencia de los padres, especialmente cuando tiene padres que están como muy enganchados en su historia. Mis padres se separaron de grandes, de adultos, pero
estuvieron muchos años juntos y yo quería como repetir esa historia que ellos me habían mostrado. Entonces, pero claro, no es por ahí, no es por ahí. Cada uno tiene su propia historia personal y mi historia fue siempre fantástica. Hubieron momentos de crisis, hubo momentos, un solo momento de crisis muy grande que me enseñó que se puede, yo siempre decía, para todo, ¿no? Yo no retrocedo ni para tomar envión. Y mi historia de amor me demostró que se puede retroceder muchas veces para tomar envión y para ir mucho más lejos de donde se había empezado. Entonces yo creo que poder tener un compañero de vida y poder repetir las cosas que salieron mal es fantástico. Es la enseñanza que le dimos también nosotros a nuestros hijos. Cuando las cosas salen mal, se repiten 1000 veces si es necesario. Lo importante es aprender de los errores. Creo que los errores siempre nos enseñan a ser mejores y a esto, de que equivocarse es algo humano. Una cosa que me parece que es maravillosa es, y para mí me parece que es fantástico, es poder relacionar el amor con la libertad. Creo que el amor es compañero inevitable de la libertad. Yo lo veo también eso mucho en las consultas. Cuando uno realmente ama a otra persona, eso que dicen, si amas a alguien, déjalo libre, si vuelves tuyo, si no, nunca lo fue. Es una frase recontrahecha y muy vieja, pero es muy cierta también. Yo aprendí a vivir en libertad con mi compañero. Él me enseñó lo que es la libertad en el amor, ¿no? Uno elige a las personas que te dejan ser y que te enseñan a volar. Hay un poema muy lindo de Oliverio Girondo que habla de eso, ¿no? Me acuerdo de David recitándome ese poema de Oliverio Girondo una vez, cuando recién nos conocimos un día de lluvia. Me acuerdo de la imagen de él con un paraguas, recitándome el poema de Oliverio Girondo. Yo decía, wow, me está diciendo este poema a mí. Después me enteré que se lo decía a todas, pero en ese momento me gustó porque pensé que era para mí. El poema es genial y habla de la libertad, y David fue un tipo que me enseñó esto, de que realmente el amor y la libertad eran compañeros inseparables. Eso hizo que lo vuelva a elegir. Para mí, la libertad es muy importante porque a mí siempre me dijeron, mis padres me decían que yo había nacido para ser libre. Yo creo que la libertad es algo con lo que nacemos todos, ¿no? Pero bueno, por alguna razón ellos siempre me repitieron eso, vos naciste para ser libre. Y en algún momento de mi historia, yo no sé en qué momento de mi historia, hubo una persona que me dijo que la libertad tiene un precio. Para mí fue un sacudón, porque la libertad no tiene un precio, la libertad es un valor, para mí es un valor. Entonces no podía concebir la libertad así, como relacionada con el dinero, con el precio. Con los años descubrí que sí, que algunas veces la libertad tiene un precio. Pero también pude entender con más fuerza, con más fortaleza que antes, que la libertad realmente es un valor, pero que la libertad tiene que ver con la libertad interior que puede tener una persona, porque podés estar metido en una jaula y ser una persona libre porque tu alma es un alma libre. Nadie tiene la capacidad de apresar tu alma, pero hay muchos cuerpos en apariencia libres que están presos de muchas cosas, de prejuicios, por ejemplo, y de ideas equivocadas, de economías
que son complicadas, complejas. Por eso creo que con más convicción que antes, que la libertad es un valor que nadie te puede quitar. Entre los 30 y los 40 años yo sentía que me llevaba el mundo por delante. Mi autoestima estaba muy alta, venía de alguna situación un poco compleja en donde mi autoestima no era tan alta, porque había tenido, antes de conocer a David, había tenido una pareja que se había encargado de bajar mi autoestima, y David había hecho todo lo contrario, todo al revés, había levantado mi autoestima un montón. Entonces yo sentía que me llevaba el mundo por delante, realmente sentía que pisaba fuerte, que podía hacer temblar la tierra y que podía lograr todo lo que me propusiera. Y así estuve durante muchos años. Creo que entre los 30 y los 40 años fue una etapa en donde sentía eso, ¿no? Y además me sentía omnipotente, sentía que podía hacer de todo. Y además también fue una época en donde aprendí sobre la sincronicidad. Había aprendido a interpretar el I Ching, que es una de las cosas que puedo hacer y que muchas veces hago en las sesiones, y me había enseñado Susana, una amiga, Susana Pomar, me había enseñado cómo interpretar el I Ching, y una herramienta que me acompaña ahora también. Se sumó el tarot a eso, pero en esa época era una etapa de muchas sincronicidades. Descubrí El Secreto, el libro del secreto, ¿no? Después no estuve tan de acuerdo con esto de la ley de atracción, porque siento que eso frustra a muchas personas, ¿no? Que creen que porque desean algo con mucha intensidad lo van a lograr, o porque dibujen algo lo van a poder alcanzar, y después cuando eso no sucede viene la frustración inmediatamente. Entonces empecé a considerar que la cosa no es tan así, pero a la vez sí es tan así. Pero lo que falta es una voluntad y una energía muy grande como para poder ponerla a disposición de lograr, de intencionar lo que se desea. Pero bueno, fueron 10 años de interpretar mensajes, de encontrar señales. Fue muy interesante, muy divertido también. Y luego llegó el quiebre, porque a los 40 años tuve ataques de pánico. Eso que todos me decían, muchas personas me decían: vos ataques de pánico, no puede ser, si vos no sos así, si vos tenés mucha energía, tenés mucha fuerza. Y de hecho también me decían, algunas personas con la mejor onda me decían: vos podés, y yo no podía. O me decían: vamos, vos te tenés que levantar porque tenés hijos que te necesitan. Y yo sabía que tenía hijos que me necesitaban, pero no podía. Entonces tuve que recurrir tuve que hacer terapia, tuve que ir a una psiquiatra, me tuvieron que medicar. Estuve 8 meses tomando medicación para antidepresivos, que para mí era tremendo porque yo no tomaba nada, no tomaba medicamentos, y de pronto encontrar con que tenía que tomar medicamentos fue terrible, porque sentí que algo era más poderoso que yo misma, ¿no? Y esa era mi mente. Mi mente se decidía qué era lo que yo podía y no podía hacer. Y la psicóloga que me atendía en ese momento fue una genia, porque me dijo: mira, los extremos se atraen. En este extremo tenés la omnipotencia, que es la que vos sentís que tenés, y de este lado tenés la impotencia. De tanto creer que podías hacer todo, ahora no podés hacer nada. Y eso marcó mi vida, porque descubrí que uno tiene que ser equilibrado, ni todo ni nada. Y de ahí me sacó mi psicóloga
la psiquiatra y me sacó mi hijo también mucho, Adriano, mi hijo mayor. Adriano en ese momento tenía 10 años, el más chiquito era muy chiquito, pero Adriano se sentaba al lado mío y me decía, mamá, esto que sentís que te pasa no te está pasando, es tu mente. Y él me ayudó mucho a entender que era así. Fue una construcción la que hicimos. David también me decía, fíjate lo que te está pasando, vos decís que no podés respirar, porque yo decía, no puedo respirar. Y él me decía, ¿cómo que no podés respirar? Yo llamaba para que la ambulancia, para que me vengan a asistir, porque tenía supuestamente un ataque cardíaco, y mientras llegaba la ambulancia limpiaba, ordenaba la casa porque estaba desordenada para que no vengan los médicos y encuentren todo desordenado. Mi cabeza estaba funcionando diferente, ¿no? Salimos en equipo, salí sola, pero de la mano de mi equipo, con el humor. David me apagó la televisión, no me dejaba ver el noticiero, igual nunca me gustó mirar noticiero, pero no me dejaba mirar cosas que fuesen violentas, y yo empecé a mirar dibujitos animados, me empecé a conectar con la niña. Y mirar dibujitos animados, reírme, la risa, me hizo salir de ahí. Era un pozo profundo en el que había caído. Pero también tuve la ayuda de una psiquiatra que fue también genial, divina, que me dijo, muchos te van a decir que de los ataques de pánico no se sale. Me dijo, ¿y sabes qué? No es verdad, sí que se sale, pero tenés que tener mucha fuerza de voluntad. Y bueno, así fue, con fuerza de voluntad, con ayuda. Y cuento esto porque a veces parece que uno, siendo coach, está de vuelta de todo, ¿no? Porque guía. Y si guías es porque sabés, es porque sos el mejor, porque tenés la capacidad de guiar. Y esto es todo lo contrario. Cuantas más cosas le hayan pasado a un coach en su vida, más capacidad de poder entender, de poder escuchar al otro y de poder interpretar lo que le pasa. A veces interpreto antes de que el otro hable, a veces es la escucha la que me ayuda a comprender al otro, y a veces es la experiencia, a veces son las vivencias. Y tuve muchas vivencias. Estoy escribiendo un libro. En ese libro no es un libro autobiográfico, es una novela. Los personajes son ficticios, pero hay muchas cosas ahí que reflejan muchas cosas que me han pasado de verdad. Entonces, bueno, no quiero spoilear algo que van a tener que leer. Esto de que yo haya recurrido a psicólogo y a psiquiatra es importante porque hay momentos en que creo que la terapia es muy importante siempre. Y yo siempre digo, la terapia no reemplaza, mejor dicho, el coaching no reemplaza para nada la terapia, al contrario, la complementa. Y ni hablar de lo que es el tratamiento con un psiquiatra, ¿no? El psiquiatra es fundamental para que, por ejemplo, te dé una medicación mientras haces terapia, porque en el momento en que realmente estás detonado, no podés hacer terapia. Necesitas calmar un poquitito la ansiedad o la depresión que tengas, con una medicación, y mientras tanto vas haciendo la terapia correspondiente. El coaching va por otro lado. La terapia va hacia lo profundo, hacia el trauma, hacia los dolores importantes como los duelos, las pérdidas importantes, la ansiedad, la depresión. Y el coaching va por otro lugar, el de la transformación, pero de cosas
que por ahí vienen desde situaciones profundas, pero que están por afuera de la terapia. Es complementario.